Bueno, venga, pues entonces estamos ya en directo, son las 7 en punto, esto es puntualidad de Value School. Yo os saludo a todos dándoos las gracias por venir otra semana más a la cita que tenéis cada semana, cada miércoles, con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente en Value School. Quiero, antes de pasar a presentar al invitado de hoy, anunciaros que ya hemos publicado lo que hemos denominado el Value School Summer Summit. Muchos nos preguntabais si la escuela de verano se iba a suspender este año debido a las restricciones, al confinamiento, al virus. Efectivamente, la sede no la podemos utilizar, pero hemos ido a hacer el más difícil todavía. Hemos montado un gran congreso internacional con expertos de Suiza, España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, gratuito para todos. Nos decíais muchas veces que hay que lástima que la escuela de verano sea solo para jóvenes hasta 25 años. Yo tengo 26 o tengo 40, no puedo ir, qué injusto. Bueno, pues esto es ya para todos los públicos, todas las edades y encima gratis. Gratis gracias al apoyo de nuestros financiadores y nuestros simpatizantes. Si os gusta el trabajo que hacemos, os animamos a que os deis de alta, forméis parte del grupo de simpatizantes de Value School, pero no es obligatorio. Para sumarse a todo este programazo enorme que hemos montado de casi 40 webinarios, 5 días del 29 de junio al 3 de julio, de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde, y a Twitter, lo hemos colgado ya ahí, creo, y si no os ha llegado la información por el boletín, apuntaos, os lo mandamos. Luis, para darte de alta en la página de registro, creo que tienes la dirección en el Twitter de Value School, porque ha estado preguntándonos amigos de Value School cómo hacían y les hemos dado la dirección ahí. Es una página de registro de MailChimp. El programa es, bueno, pues esperamos que os guste. No voy a decir yo que es fantástico porque quedaría un poco mal, pero vamos, me parece que está fenomenal. Esperamos que os guste y que le saquéis mucho partido. Y sin más, acabamos los anuncios y empezamos la sesión de hoy con Juanma Rodríguez. Juanma, a quien voy a presentar, es arquitecto especialista en el cálculo de estructuras, pero también es el autor de, entre comillas, el algoritmo impasible. Es un método matemático de gestión de activos financieros que es el resultado de años de formación en el sector bursátil y de su interés por la inversión pasiva y la investigación matemática de la rentabilidad de las inversiones. Juan Manuel, es cofundador de la web impassivewealth.com junto con Juan Cogollos, al que conoció cursando el máster de Value Investing y Teoría del Ciclo del Centro de Estudios OMMA. Desde septiembre de 2018 es además el gestor del fondo de inversión Impassive Wealth FI. Juanma Rodríguez, muy buenas tardes y bienvenido a Value School. ¿Micrófono? Micrófono, sí. Hola, buenas tardes. Tenía yo ganas de saludarte, hacía mucho tiempo que estábamos planeando esta charla. Más adelante, si todo va bien, pues tendremos tanto a Juan como a ti hablando más concretamente del fondo, pero por hoy, si te parece, como me lo planteaste, me pareció un tema muy interesante, vamos a hablar de esto que llamas la inversión momentum más buy and hold. Lo que voy a hacer va a ser ceder la palabra a Juanma y yo me voy a apagar el micro y el vídeo y voy a darle paso a las preguntas que vayáis haciendo a lo largo de la presentación, ¿de acuerdo? Pero hoy cambiaremos el formato, no será entrevista, será más una clase magistral por parte de Juanma, a quien yo, sin más, Juanma, le cedo la palabra. Mucha suerte y al toro. Muchas gracias, Luigi, por tus amables palabras y a Value School por la invitación. Es un placer y un honor para mí estar aquí con todos vosotros y, bueno, espero que os guste o que os entretenga lo que he preparado. Es una charla, si es cierto, que hablamos de hacer esto, pues yo creo que fue en diciembre y iba a ser de manera presencial. Pues bueno, han cambiado un poco el tema con lo del coronavirus y vamos a hacer con estos webinarios que están teniendo mucho éxito. Y bueno, pues la charla se llama Inversión Momentum más Buy and Hold, una estrategia dual, y vamos a ir un poco. Este es el guión que he preparado. Al final quiero hablaros un poco de la inversión por momentum y cómo se puede compatibilizar con una inversión más tradicional, ¿no? De comprar unos activos, mantenerlos y el rebalanceo clásico de una gestión pasiva, ¿no? Y si es compatible con eso. Entonces, bueno, hablaremos en primer lugar de lo que es el momentum, veremos por qué funciona el momentum, las dos caras que tiene para mí el momentum, basado un poco en el sistema de Gary Antonacci, que se llama Dual Momentum.
os comentaré unas formas sencillas que podemos aplicar este sistema de inversión y, bueno, finalmente hablaremos de lo que yo considero más importante, ¿no? Que es la compatibilidad de estrategias, ¿no? Diversificar en 2 estrategias que puede dar cierta robustez a la cartera, ¿no? Pues bueno, empezamos. ¿Qué es el momentum? El momentum es un factor de inversión. Es uno de los factores, de los muchos que hay, ¿no? Entonces, bueno, habría que definir primero lo que es un factor de inversión. Los factores de inversión son anomalías o desviaciones en el comportamiento de los precios de los activos financieros que no deberían existir si el camino fuera perfectamente aleatorio, ¿no? Hay muchos y se están sacando cada día más, ¿no? Hay yo creo que más de 500 o más de 400 factores de inversión. Pero el momento, la característica que tiene el momentum es que es el más antiguo, el más persistente de todos los descubiertos hasta la fecha, ¿no? ¿Y en qué se basa? Pues está vinculado a la física, ¿no? Concretamente a la inercia. Momentum se traduce por impulso, por inercia, ¿no? Es la fórmula que veis ahí es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Por ejemplo, ¿no? Si imaginaros un camión cargado de mercancías que va por la carretera, ¿no? A una cierta velocidad. Ese camión cuesta, ¿no? Hay que ejercer una fuerza persistente para que poco a poco vaya cambiando velocidad hasta parar, ¿no? Eso es lo que es la inercia. Pues los precios también tienen inercia, ¿no? Tienden a seguir moviéndose en la misma dirección que traían, más allá de lo que podríamos esperar en un camino al azar, ¿no? Eso es lo que tiene la inercia de los precios. Entonces, un sistema de inversión basado en el momentum lo que hace es comprar o vender en función de los rendimientos recientes, ¿no? Porque se supone, hay una evidencia empírica, ya lo veremos, que hay muchas posibilidades en el corto plazo de que si un activo está subiendo, siga subiendo. Ya veremos el porqué de esto, ¿no? Entonces se compra o se vende en función de los rendimientos recientes. Como hemos comentado, existe una evidencia empírica en todos los mercados y en todas las épocas de esta anomalía, de este factor de inversión. Se da desde los mercados, pues en la bolsa de Holanda de hace 400 años, en mercados de materias primas, de divisas, todas partes. Pero claro, el que exista una evidencia empírica no es suficiente, ¿no? Para invertir, porque el que haya pasado, el que haya ocurrido en el pasado, no significa que vaya a seguir ocurriendo en el futuro. Para eso tenemos que entender los fundamentales, ¿no? En qué se basa esto del momentum. Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar de ello, ¿no? ¿Por qué funciona el momentum? Pues fijaros que he leído temas y artículos sobre esto y al final el artículo que más me ha gustado y que más me ha impresionado por su clarividencia es uno de Marcos Pérez, un amigo de Value School, ¿no? Porque ha hecho unas charlas muy interesantes aquí que os recomiendo encarecidamente, están en su canal de YouTube, buscarlas, por favor, que tiene un artículo que lo llama la persistencia del momentum, ¿no? Y, perdonad. Y justamente habla de eso, ¿no? Nos comenta que es un factor es persistente en el tiempo y que la evidencia empírica que hay, pues que hay que ver por qué ocurre este fenómeno en todos los mercados y en todas las épocas. ¿Seguirán los precios mostrando esta inercia en el futuro? Y da 3 razones. Da 3 razones. La primera son razones estructurales de la industria de la inversión colectiva. ¿Qué significa esto? Pues que al final la mayoría de la industria de gestión de activos se mueve por productos bancarios. Es decir, el gestor realmente, una frase que dice que me gusta mucho, no está gestionando el dinero, sino está gestionando su propia carrera, ¿no? Es decir, al final tiene unos límites de riesgo vinculados a volatilidad, que si aumenta mucho la volatilidad, pues lo obliga a vender, entonces eso alimenta la tendencia. Tampoco se quiere separar mucho del benchmark, ¿no? Pues por aquello de que los gestores buscan parecerse a los demás gestores, por no vaya a ser que se destaque hacia mal, ¿no? Entonces, bueno, se va alimentando esas tendencias alcistas y bajistas con la propia industria, ¿no? Luego hay una segunda razón, que son las razones macroeconómicas, los ciclos económicos, es decir, los ciclos de expansión, de recesión, de inflación o deflación o una mezcla de ambos. Siempre en esos ciclos va a haber unos activos que destaquen respecto a otros, ¿no? Es decir, hay unas tendencias mayores que otras. Ahí también vemos momentum. Y luego la tercera razón
que para mí yo creo que es la más importante y yo creo que está implícita en los demás, son en las otras dos primeras que os he comentado, son las razones conductuales. Es decir, ¿qué tiene en común en todas las épocas y en todos los momentos los mercados? ¿Qué hay en común? Pues los seres humanos, ¿no? Al final el mercado es el conjunto de todas las personas operando, comprando y vendiendo, ¿no? Entonces, todos nuestros sesgos psicológicos influyen en el precio. Es decir, nuestros miedos y nuestras avaricias están presentes. Y lo mismo funcionaba la bolsa hace 400 años en Holanda que ahora, ¿no? Entonces, por eso se dan estas persistencias del momentum, estos movimientos que en el corto plazo, donde si la tendencia es alcista, pues tiene inercia, los precios tienen inercia y van a seguir subiendo en el corto plazo hasta que se produzca el cambio de ciclo, ¿no? Se puede resumir muy fácil en esta diapositiva, una explicación muy simple, ¿no? Que es el efecto manada. El efecto manada de todos en conjunto comprando, vendiendo, produce tendencias, tanto alcistas como bajistas, ¿no? Pues esto es un poco la explicación más teórica de lo que es el momentum, ¿no? De lo que es esta anomalía de este factor de inversión. Ahora ya vamos a pasar a ver la inversión por momentum, ¿no? Este sistema que prácticamente yo lo puedo resumir que tiene dos parámetros, dos únicos parámetros, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la gráfica de un activo, creo que esto es la gráfica de los últimos 5 años de un ETF del S&P 500, pues un primer parámetro sería cada cuánto, es decir, cada cuánto revisamos el sistema. Pues normalmente es una vez al mes, a lo mejor al trimestre, a la semana, bueno, normalmente es una vez al mes. Este es un único parámetro, ¿no? Una vez al mes decido ver, por ejemplo, os he marcado 2 puntos, en enero del 2018, en febrero del 2020, revisamos el activo al que le vamos a aplicar esta inversión por momentum. Y el segundo parámetro es desde cuánto, es decir, la retrospectiva, el periodo de retrospectiva, es decir, ver el rendimiento pasado de los últimos meses. ¿Cuántos meses? Pues entendemos el corto plazo, inferiores a un año, es decir, pues los últimos 12 meses, 10 meses, 6 meses, ¿no? Si veis, por ejemplo, en el primer punto de chequeo que he puesto como ejemplo, pues tenemos una tendencia positiva, ¿no? Pues eso está en verde. Y en el segundo punto, una tendencia negativa. En función de esto, haremos una cosa o entraremos en detalle, ¿vale? Esto simplemente es un resumen para que se vea de manera teórica, ¿no? Lo que es 2 parámetros, ¿no? Elegir cuándo reviso el sistema y lo que miro para atrás, el periodo de retrospectiva, ¿no? Lo podemos llamar, la rentabilidad de los últimos meses. Las 2 caras del momentum. Esto está un poco basado en Gary Antonacci. Gary Antonacci escribió un libro en el 2014 que se llama Dual Momentum, algo más, una forma de invertir, algo de eso, está en inglés. Bueno, es un libro muy interesante, a mí me gustó, muy sencillo de implementar, ¿no? Y sobre todo, gran parte de esta presentación vamos a hablar de esta técnica, ¿no? Entonces, las 2 caras del momentum es, por un lado, tenemos el impulso relativo, la inercia relativa de los precios, el momentum relativo, que para que se produzca necesitamos 2 o más activos, porque vamos a compararlos entre sí, ¿vale? Vamos a compararlos entre sí, en el punto de chequeo vamos a comparar 2 activos, vamos a ver el rendimiento pasado y vamos a invertir en el activo que mejor comportamiento tenga, ¿no? Que mayor rendimiento tenga, que mayor momentum relativo tenga. Por lo tanto, no hay control de riesgo. ¿A qué me quiero referir con que no hay control de riesgo? Que estamos siempre invertidos, ¿no? O invertimos en un activo o invertimos en el otro, ¿vale? A eso me refiero con que no hay control de riesgos. Por otra parte, la otra cara del momentum es el momento absoluto, el impulso absoluto, ¿no? Eso es un concepto también basado en el momentum, pero es distinto. Aquí solamente tenemos un activo. Y aquí sí que hay control de riesgo, porque aquí a la hora de chequear el rendimiento pasado, por ejemplo, los últimos 12 meses, si vemos que el rendimiento está por encima del activo sin riesgo, el activo sin riesgo, por ejemplo, para un americano, pues son las letras del tesoro, ¿no? A 3 meses. Pues si está por encima del activo con riesgo, seguimos invertidos, decimos que tiene un momento absoluto positivo y seguimos invertidos en el activo. Si está por debajo, vendemos la posición y nos vamos a liquidez o invertimos en bonos de renta fija, ¿vale? Pero ya en un producto sin riesgo, ¿no? Por lo tanto, no estamos siempre invertidos. Pero no, lo que dice Gary Antonacci es que no tenemos por qué quedarnos solamente con uno de los dos, sino que podemos sumarlos.
podemos aplicar una combinación de ambos, ¿no? Y es lo que él llama el dual momentum. Pues el dual momentum tiene características de ambos. Por lo tanto, necesitamos dos o más activos, porque nos vamos a quedar siempre en el mejor activo de los que comparemos, pero le aplicamos también momento absoluto. Es decir, si el rendimiento de todos los activos están por debajo del activo sin riesgo, tiene un momento negativo, nos quedamos en liquidez, no siempre invertidos, ¿no? Pero bueno, con esta diapositiva yo creo que queda bastante claro de manera teórica, y ahora vamos a profundizar un poquito más cómo aplicarlo de manera sencilla, ¿no? Formas sencillas de usar el momentum. El momentum, como os he comentado, está presente en todos los mercados y en todas las épocas. Luego lo puedes aplicar de muchas maneras. Por ejemplo, tú puedes tener un universo de acciones que te gusten, 100, 150, 200 empresas, que te guste invertir en ellas, y solo decidir invertir pues, en las 20, las 30 mejores, según los rendimientos recientes, ¿no? Que mejor momentum tenga. Eso es una manera de aplicar el momentum. Mucha gente lo hace así y con buenos resultados, ¿no? Y en la industria de gestión de activos pues, es una manera bastante habitual. Se mueve bastante dinero de manera institucional, ¿no? Invirtiendo de este modo. Pero luego también hay formas sencillas de utilizar también este factor de inversión. Utilizando los índices. A mí es como me gusta utilizarlos y se puede implementar de manera muy sencilla. Yo, antes de ser gestor del fondo, invertía parte de mi patrimonio simplemente con fondos indexados, siguiendo un sistema de este estilo, ¿no? O sea, que se puede implementar bastante fácil. Y los índices... Perdonad, voy a beber agua. Disculpadme. Los índices son activos correlacionados, ¿no? Los índices de renta variable. ¿Qué quiere decir con activos que son activos correlacionados? Que comparten escenario económico, ¿no? Por ejemplo, los índices geográficos, pues en un escenario alcista, pues subirán todos. Lo que pasa es que siempre habrá una zona geográfica que lo haga mejor que otra, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy reciente en este último ciclo, que lo está haciendo muy bien, la zona de Estados Unidos, ¿no? La zona geográfica de Estados Unidos. La renta variable, las empresas grandes de Estados Unidos lo están haciendo mejor que las del resto del mundo, pero comparten escenario económico. Eso es importante. Luego también hay otra clase de índices que podemos utilizar, los índices de factores, ¿no? Hay inversores que les gusta invertir en factores, porque, bueno, los factores, como hemos visto, son anomalías que pueden tener sentido, ¿no? El factor value, el factor de crecimiento, factor de mínima volatilidad, de empresas de dividendos, y también puedes utilizarlos para invertir por momento. Tienen que ser masivos, diversificados. ¿Por qué digo esto, no? Si recordáis el ejemplo del camión cargado, ¿no? Pues es cuanto más masa tenga un cuerpo, más inercia va a tener. Disculpad que se me ha ido la presentación. Perdonad, que me ha saltado una ventanita y se me ha ido la presentación. Bueno, creo que la he recuperado. Si no la veis, que me lo diga Luigi. A ver si he estropeado la charla. A ver, que sean más diversificados significa que cuanto más grandes, mejor. Cuanto más grandes, mejor, porque van a tener menos volatilidad, menos movimientos, entonces va a haber menos órdenes, menos entradas, menos salidas. Y en esta forma sencilla que queremos invertir, queremos movernos lo mínimo posible, intentar coger la ola y surfearla el más tiempo posible, ¿no? Entonces, dentro de masivos, por ejemplo, lo que hace Gary Antonacci es dividir la renta variable global en dos partes, la parte de Estados Unidos y el mundo sin Estados Unidos, incluyendo emergentes, incluyendo todo el mundo, ¿no? Son dos activos que comparten escenario económico, que están correlacionados y muy masivos entre ellos, ¿no? Y en factores, por ejemplo, lo que me gusta a mí es coger 4 factores de los muchos que hay que les encuentro sentido, como es el factor value, el factor de crecimiento, factor de baja volatilidad, factor de calidad, hay muchos más, a mí me gustan estos, y invertir en el factor que mejor lo esté haciendo, ¿no? Por ejemplo, un inversor de factores puede mezclar las dos estrategias, ¿no? Que os comentaba al principio. Es decir, puede invertir, yo que sé, un 60%, la mitad de su patrimonio, comprar estos 4 ponderados e ir rebalanceando cuando se vayan de sus pesos, pero ¿por qué no sobreponderar la otra parte con 1 o con 2 de los factores que mejor lo estén haciendo, ¿no? A mí es una estrategia que me gusta y tienes por una parte la ventaja del buy and hold y del rebalanceo y por otra parte sobreponderas lo que mejor lo está haciendo, lo que mejor momento, lo que más inercia tenga según los rendimientos pasados, ¿no? Pero bueno, en esta presentación vamos a centrarnos en la parte geográfica, ¿no? En el dual momentum de Gary Antonacci.
que utiliza una retrospectiva, un periodo de retrospectivo de los últimos 12 meses y hace una revisión mensual. Y vamos a hablar sobre esto, os voy a mostrar unos backtesting que he hecho yo, voy a mostrar someramente un poquito su web para que podáis leer vosotros y tener información de este método que bueno, tiene su interés. A mí, por lo menos, el 2015 me gustó. Pero bueno, la web del Dual Momentum de Gary Antonacci se llama Optimal Momentum y aquí tenéis muchísima información. Tiene todos los papers que ha hecho, incluso tiene este cuadro que lo va actualizando mes a mes con todas las rentabilidades de su sistema desde 1950, los papers que ha hecho, ¿no? Su sistema lo llama GEM, que es el Global Equity Momentum, y se basa en esto, lo que os he dicho. O sea, son 3 jugadores. La renta variable de Estados Unidos, la renta variable del mundo sin Estados Unidos y unos bonos. Unos bonos. Invierte en cualquiera de los activos según el momento relativo y cuando pierden, cuando su rendimiento pasado de los últimos 12 meses baja por debajo de las letras del tesoro, vende la posición y compra un fondo, un índice de renta fija, ¿vale? Los rendimientos que tiene son espectaculares, pero bueno, quiero deciros que las pruebas que ha hecho él son con índices, es decir, no le pone costes, no le pone impuestos. Entonces, bueno, son rentabilidades que son difíciles de llegar imposibles de llegar para un inversor porque, claro, invertir no sale gratis, ¿no? Como sabéis, los costes, que nosotros le decimos mucho, importan y mucho, ¿no? Entonces, en los backtesting yo creo que hay que tener en cuenta esos parámetros. Pero bueno, os pongo simplemente esta imagen de la web para que trasteéis vosotros, metáis y la verdad es que tiene mucha información muy interesante. Os voy a mostrar unos backtesting que he hecho yo utilizando los mismos ingredientes. Concretamente, yo he cogido los índices MSCI desde diciembre de 1970 hasta el mes pasado, hasta abril del 2020, ¿vale? Y he hecho los backtesting siguiendo su sistema. Entonces, bueno, esta primera gráfica que vemos es la gráfica gris, la línea gris es la rentabilidad equiponderada de 50% Estados Unidos, 50% del mundo sin Estados Unidos, al 50% cada uno, ¿no? Equiponderado. Si aplicamos el sistema de momentum relativo, es decir, vamos invirtiendo o en Estados Unidos o en el mundo sin Estados Unidos, viendo los rendimientos de los últimos 12 meses, tenemos esta gráfica roja, que vemos que utilizando los mismos ingredientes pero de manera sistemática, es decir, siguiendo esta metodología, vemos que conseguimos ganar al índice equiponderado en este periodo, en los últimos son 50 años, ¿no? Los últimos 50 años. Y si vamos un pasito más allá y le aplicamos el filtro, le aplicamos el control de riesgo y en las caídas nos vamos a refugiar en bonos, pues los resultados son mejores. He de deciros otra cosa, yo en vez de bonos he utilizado para la liquidez cash directamente. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, porque los resultados con la renta fija serían mucho mejores, porque bueno, como sabéis, la renta fija desde los años 70-80 no hace más que bajar, por lo tanto, los rendimientos están subiendo, ¿no? Entonces, los resultados serían mucho mejores. Y bueno, para ir un poco más a la teoría, al ejemplo más académico, pues vendo la posición y me quedo en cash y en liquidez pura y dura, ¿vale? Sin comprar ningún índice de bonos. Entonces, los resultados que obtengo son inferiores, lógicamente, a los que obtiene Gary Antonacci por ese motivo, porque estoy en liquidez, en cash, y porque le he metido unos gastos, creo que del 0,25 a cada índice. Seguimos. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es todos los meses, desde enero del 71 hasta mayo del 2020, ¿dónde nos situamos, ¿no? En esta primera parte es el momentum relativo, es decir, vemos cómo vamos saltando de Estados Unidos al mundo sin Estados Unidos. Y aquí ya se ve, ¿no? Si cerráis así un poquito los ojillos, veis ya bandas de colores, es decir, veis un sistema que es bastante persistente, es decir, cuando se cambia una zona, dura bastante. No quiere decir que haya meses donde, oye, haya un movimiento, lo que le llamo yo entradas falsas, ¿no? De que te dé entrada de cambiar de activo y luego sea una entrada falsa porque tienes que volver. Es decir, no siempre va a conseguir la tendencia prolongada, ¿no? Pero la mayor parte sí, ¿no? O sea, esto se aprecia muy bien en esta gráfica. En el otro lado vemos lo mismo, nada más que con la liquidez, es decir, cuando nos refugiamos en cash.
Y ocurre lo mismo, ¿no? Vemos las bandas amarillas, cuando nos refugiamos en cash, vienen las crisis, pues estamos bastante tiempo en liquidez. Entonces eso es lo que hace que nos ahorremos una bajada prolongada y el sistema sea bueno en controlando el riesgo, ¿no? Concretamente, si vemos el tiempo que ha estado, ¿no? Pues fijaros, en este periodo ha estado el 55% en Estados Unidos y el 45% en el mundo de Estados Unidos en el momentum relativo, y en el otro momentum, en el dual momentum, un 42% en Estados Unidos, un 30% en el mundo sin Estados Unidos y un 28% en cash. ¿Por qué os enseño esto? Que se me ha olvidado contarlo antes, en la anterior diapositiva. Voy a pasar y os lo digo en esta que la tengo preparada. Bueno. Juanma, Sí. ¿te hago una pregunta? Sí, perfecto. Mira, Antonio Espla Martín dice, ¿momentum es igual a timing? Dice, si es así, ¿por qué crees que usar timing para identificar tendencias de largo plazo y minimizar drawdown en la inversión con fondos indexados tiene tantos detractores? Bien, muy buena pregunta que me la han preguntado varias veces, además. Sí es timing, pero es que yo diría más, es decir, ya una cartera tradicional pasiva donde hagas rebalanceo, ya estás haciendo timing también, ¿no? Es decir, si tú compras una cartera y rebalanceas una vez al año y vendes lo que más ha subido para comprar lo que más y compras lo que más ha bajado, ya estás haciendo una especie de timing. Esto es otra especie de timing, lo que pasa es que son sistemas automáticos, ¿no? O sea, son sistemas que no estás buscando, no es un timing aleatorio, ¿no? Que se basa en un proceso. En el caso de la gestión pasiva es un proceso de rebalanceo basado en la reversión a la media, ¿no? En periodos que van más allá del año, ¿no? Se supone que en periodos a partir de 3, 4, 5 años, pues los índices, los mercados que bajen por encima de su media van a revertir a su media, ¿no? Eso es otra anomalía, ¿no? De las inversiones. Y en este caso es lo contrario, en periodos inferiores al año, pues parece que las tendencias en el corto plazo siguen. Entonces, una estrategia se hace timing basándose en la reversión a la media y la otra estrategia hace timing basándose en el momentum. Pero son sistemáticos, no es un timing decidido de, venga, ha bajado un 10%, pues ahora me pongo en liquidez. No, tiene toda la evidencia empírica y todo lo que hemos hablado en las primeras diapositivas, ¿no? Entonces, pero sí es timing, por supuesto. Lo que pasa que el timing tiene detractores, pero yo creo que es la parte esa, ¿no? La parte más aleatoria del timing, la parte de las decisiones más activas, yo creo. Esto no hay ninguna decisión activa detrás. Hay un plan estudiado y prefijado de antemano y luego lo sigues a rajatabla. Si el sistema te da salida, te vas a liquidez. Entonces, haces timing, pero bueno, con un sistema detrás. No sé, eso te contesta a la duda. ¿Seguimos? Sí, podemos seguir. Gracias, Juanma. Nada, a vosotros. Bueno, vemos, nos habíamos quedado en el momentum relativo y el dual momentum y estábamos comparándolo exclusivamente con un índice 100% de renta variable, ¿no? Índice 100% de renta variable. Entonces, el momentum relativo, su BESMA, su índice para compararnos, sí puede ser un índice 100% de renta variable de los mismos componentes, ¿no? Al 50%. Pero el dual momentum no es exacto, ¿no? No deberíamos de compararnos con el mercado, ¿no? O con el índice 100% de renta variable, porque hacemos gestión de riesgos, es decir, a veces estamos en liquidez. Entonces, ¿con qué nos compararíamos? Pues, por ejemplo, lo que hace Gary Antonacci es mira exactamente, ha hecho los backtesting, entonces sabe lo que ha estado en cada periodo y hace un índice, el GAA, que le llama él, equiponderado de lo que ha estado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo veis al final, pues yo puedo hacer un índice 42% Estados Unidos, 30% el mundo es en Estados Unidos, 28% cash y compararlo. Pero claro, eso es un poco ingenuo pensarlo a priori, es decir, si yo empiezo a invertir hacia adelante, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, lo mismo, un índice más adecuado es un índice 50-50, ¿no? Es decir, yo no sé si voy a estar en el mercado o no voy a estar en el mercado. Pues por eso os pongo también un 25% de Estados Unidos, 25% mundo sin Estados Unidos y un 50% en cash. Bueno, podrías decir, bueno, hay un sesgo alcista siempre en las bolsas y dar más peso y ser un 60-40. Bueno, pues también. No hay mucha diferencia. Mira, os voy a poner los dos gráficas. Este índice, esta que veis es el índice equiponderado de 50% renta variable, 50% cash, y la otra, un poquito mejor, ¿no? De mayor rendimiento, es el índice exacto de los componentes que ha tenido en este periodo de 50 años el sistema, ¿no? Si vemos las rentabilidades,
y la volatilidad, las caídas, el ratio de SAR, pues vemos cómo mejora, ¿no? La rentabilidad ajustada al riesgo, pues mejora todas las demás, ¿no? Vemos incluso introduciendo los gastos, ¿no? Del 0,25, que pueden ser unos gastos lógicos de cualquier fondo de inversión indexado, ¿no? Que podemos contratar en nuestro broker. Entonces, bueno, vemos la diferencia, como siempre, importante dar el dato de la rentabilidad anualizada real, ¿no? Que es un dato, por ejemplo, que no da Gary Antonacci. O sea, Gary Antonacci está dando, creo que, rentabilidades por encima del 15%. Fijaros, en mi backtesting estoy en una rentabilidad anualizada real por debajo del 9, ¿no? Un 8,71. Bueno, porque incluyo gastos, incluyo el efecto de la inflación. Bueno, no incluyo el efecto fiscal porque en el caso de hacerlo con fondos, en España tenemos la ventaja de que podemos diferir ese gasto, ¿no? Pero bueno, pues veis como el ratio de SARPE es el mayor, ¿no? 0,71 respecto a los otros. El ratio de SARPE ya sabéis que es la rentabilidad ajustada al riesgo. Pues bueno, y que se disminuye mucho la caída máxima, el random, ¿no? Una caída máxima del índice comparable, ¿no? Que podía ser cualquiera de los dos de abajo, pues una caída del 40%, del 28%, pues fijaros que se queda en una caída máxima del 22%, ¿no? Y con una volatilidad parecida al índice de abajo, ¿no? Un 11%, y en rentabilidad, en cambio, el doble. Un 4,29 el índice más comparable, ¿no? Con respecto a un 8,71. ¿Vale? Entonces, ahora la pregunta que me podríais hacer, bueno, si esto es la panacea, ¿no? Ahora vemos esto, ha ganado siempre desde diciembre del 70, Gary Antonacci lo tiene desde el 50, también con muy buenos resultados, aunque no meta los gastos, pues vamos a invertir todo nuestro dinero en este sistema de inversión, ¿no? Claro, no es tan fácil, es decir, no siempre va a ganar, es un sistema... ahora lo veréis, os he preparado diapositivas con varias décadas para que veáis que no es un sistema que siempre lo va a hacer mejor, ni mucho menos. Es un sistema con sus características, es un sistema que tiene un control de riesgo y que te va a evitar caídas grandes, pero en épocas alcistas pues se va a quedar rezagado porque te va a dar señales falsas. Señales falsas yo me refiero a que la hemos tenido ahora mismo, en febrero, ¿no? Con la caída de febrero y marzo, fue una caída ahora lo veremos, fue una caída tan brusca que no dio tiempo de salida al sistema y se la tragó entera. Y luego, como es un sistema retrasado, pues todavía no ha dado entrada o ha empezado a dar entrada en este último mes, pues encima el rebote te lo has perdido. Entonces, es decir, es un sistema que tiene esos fallos. Pero es que si no los tuviera, todo el mundo invertiría con este sistema y lo mismo se acabaría esta anomalía, ¿no? Todos estos factores de inversión, todos estos factores no funcionan siempre. Es lo bonito que tienen ellos, ¿no? Porque si funcionaran siempre yo creo que se acabaría, porque todo el mundo invertiríamos en el factor perfecto, ¿no? Entonces, os he preparado 2 diapositivas donde vamos a ver 4 décadas, ¿no? Las más recientes, las que tenemos de la primera del siglo XXI y 2020, ¿no? Vamos a ver el Dual Momentum, el Benchmark y el MSCI World, ¿no? Entonces vemos, arriba tenemos el gráfico de crecimiento y abajo tenemos el gráfico de caídas y recuperaciones. Entonces, fijaros en la primera década. La primera década está marcada por 2 caídas muy importantes, de casi el 50% de las bolsas, ¿no? Las de .com y la crisis del 2008. Un sistema como el Dual Momentum, que lo que hace es que se refugia en liquidez en las grandes caídas, pues claro, esta década, que la llaman la década perdida para la renta variable, pues es un sistema que funciona fenomenal. Fijaros en el gráfico de abajo, ¿no? Cómo se ve, cómo corta la caída y la recuperación es mucho. Pues fijaros, el inversor que analice esto y se encuentra en el 2010, 2009, dice, pues oye, he encontrado la panacea, voy a invertir ahora todo mi dinero con este sistema, ¿no? Pues en la siguiente década ocurre todo lo contrario. La siguiente década, como bien sabéis, porque la tenemos muy reciente, es una década muy alcista, hemos tenido nuestras bajadas. El gráfico de abajo no está a escala con el de al lado, ¿no? O sea, fijaros que el de la izquierda son caídas superiores al 50% y por eso llega hasta el menos 60%, frente al de la derecha, ¿no? La década esta donde las caídas mensuales, estas son caídas mensuales, es importante recordarlo, pues no llegan al 22%. Entonces, bueno, aquí el sistema no ha funcionado tan bien. Aún así, fijaros que lo ha hecho parecido a su índice, ¿no? El benchmark que pongo aquí es un índice equiponderado entre la renta variable y la liquidez, ¿no? Para ser coherente. O sea, no me puedo comparar con el mercado, con 100% invertido, porque hago control de riesgo. Me tengo que comparar con un índice donde también tenga liquidez. Entonces, lo hace más o menos como en su índice, pero está por debajo del mercado. Entonces, pues el inversor pues no va a estar tan contento como estaba en la anterior década. Y si nos fijamos, ¿no? en la parte, no sé si veis mi ratón, en la parte del final de abril, pues aquí se ve un puntito azul, pues la caída entera que ha habido en marzo, pues el índice, este sistema no ha dado salida porque ha sido una caída muy rápida. Por ejemplo, otras 2 décadas, pues un poco más de lo mismo.
pero con otras características. Cada década es distinta, si os fijáis. Fijaros, la década del 75-85, una década alcista con una inflación muy alta, luego la rentabilidad, aunque fueron de doble dígito, la rentabilidad real fue parecida a la que hemos tenido del 2010 al 2020, no llega al doble dígito. Y bueno, pues aquí más o menos lo hacen todos igual, ¿no? Fijaros, bueno, el sistema Dual Momentum lo hace por debajo de su índice, al final le coge, por debajo del MSCI World, y en cambio la década siguiente, que es una década muy alcista con rentabilidades de doble dígito, pues a pesar de ser una década alcista, pues el sistema Dual Momentum cogió muy bien el impulso relativo, se diferenció mucho cuando Estados Unidos lo hacía mejor, cuando el mundo sin Estados Unidos también lo hacía mejor, cogió el impulso relativo de cada parte y lo hizo todavía mejor. Es decir, no significa que porque sea una década alcista el Dual Momentum lo haga mal. No significa eso. O sea, depende de las bajadas que haya y cuándo te puedas reflejar en cash. Entonces, esto es lo que me lleva a decir a mí que la mezcla de los dos sistemas, ¿por qué quedarnos con un único sistema? ¿Por qué no diversificar, ¿no? Nuestra cartera y tener más armas para lo que pueda venir, que el futuro es impredecible? Pero bueno, me estoy adelantando, lo veremos al final. Vamos a seguir metiendo ahora un poco el dedo en el ojo al sistema, a Gary Antonacci, ¿no? Al bueno de Gary. Como hemos visto, las reglas del Dual Momentum de Gary Antonacci son básicamente dos. Se usa el rendimiento del último año y se chequea una vez al mes. Bueno, vamos un poco a poner en duda esto, ¿no? Vamos a probar distintos periodos de rendimientos pasados y vamos a probar también distintos puntos de chequeo. Y luego una tercera cosa que la diré al final. Entonces, si vamos a probar, por ejemplo, distintos periodos de rendimientos pasados, hemos dicho que el momentum funciona bien en periodos inferiores al año, y es así, yo lo he probado con periodos superiores al año y ahí lo que funciona mejor es la reversión a la media, ¿no? Pero en periodos inferiores al año, lo de la inercia, acordaros del camión, la inercia que tienen los precios a seguir la misma dirección, pues son rendimientos cortos, de 12 meses a 3 meses. Pues bueno, podemos chequear esto. Entonces, tenemos el índice Equal Weight, 50% Estados Unidos, 50% del mundo sin Estados Unidos, el famoso Dual Momentum basado en una retrospectiva de 12 meses, el índice con el que me debería comparar, ¿no? Donde tengo renta variable y tengo liquidez, y luego vamos a ir probando pues, distintos periodos, 11 meses, 10 meses, 9 meses, 8 meses, 7 meses, 6 meses, 5 meses, 4, 3, 2, 1. Todos los periodos. Pues vemos que el de 12 meses es el mejor. Claro, esto ya lo sabíamos porque Gary Antonacci hizo unos estudios donde hizo también esto y da eso. Entonces, ¿qué explicación puede tener el que los 12 meses sean mejor? Y pasa un poco lo mismo, ¿no? Que haya sido en este periodo largo no significa, si lo vemos también troceado en periodos de 5 años, de 10 años, pues lo mismo el de 10 meses es mejor, en otros el de 7 meses, ¿vale? No hay que quedarse con periodos cortos, hay que hablar más. Pues la verdad es que hay muchísima evidencia empírica de que el periodo de 12 meses es el mejor, ¿no? Tengo por aquí apuntado cosas, ¿no? Ya en 1937 Charles and Jones hicieron una retrospectiva de 12 meses viendo las acciones de la Bolsa de Nueva York de 1920 a 1935 y llegaron a la misma conclusión de que los periodos de 12 meses era el que mejor resultados daba. Pues fijaros la fuera de muestra, ¿no? Desde el 37 hasta ahora, el periodo de fuera de muestra de esa prueba. Luego, por ejemplo, Greiserman y Kaczynski en el 2014 cogieron multitud de datos de todos los mercados desde el siglo XVII, incluso en mercados de grano, desde la Edad Media, y vieron que la retrospectiva del periodo de los 12 meses pues era más fuerte que el de los demás, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo te aíslas del ruido del mercado, del corto plazo, no lo sé. Al final, los demás periodos también dan rentabilidad positiva, ¿no? Y puede ser que en el futuro alguno de más. Incluso hay gente que dice que hay inversores que lo que les gusta es hacer una media equiponderada, ¿no? Es decir, de aquí al futuro, bueno, pues te puedes creer estas evidencias empíricas que hay, que el periodo de 12 meses es mejor, o no creerte y decir, mira, yo no sé qué periodo hay, y hago una media. Entonces, tú haces una media, es la línea verde que os he puesto, equiponderada, pues en este caso creo que la he hecho de 1 mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses. Entonces, no vas a ser el mejor, tampoco vas a ser el peor, vas a estar en la media, es decir, vas a minimizar el impacto del azar en este sentido, ¿no? En mi caso me gusta utilizar la media de 12 meses. La verdad que yo sí me he leído muchos papers y mucha información de esto y me convence. Y sobre todo me convence por lo siguiente que os voy a poner. Estos sistemas de inversión, a mí lo que me gusta es que operen poco, que haya poca rotación.
Entonces, y eso se puede ver por el número de operaciones de año, ¿no? Entonces, aquí ya en 50 años ya tenemos una muestra bastante importante para poder analizar esto. Entonces, vemos cómo el número de operaciones al año va subiendo según vamos bajando el periodo de retrospectiva. Fijaros, incluso desde el 1,05 prácticamente, en el periodo de 12 meses, estamos operando una vez al año. Y en el periodo de un mes nos volvemos locos, operamos 8 veces al año casi, ¿no? Y en la media, pues el doble. En la media estamos operando 2,09, que es justo el doble del 1,05, ¿no? Entonces, bueno, entre que yo no sé qué periodo lo va a hacer mejor, que el de 12 meses me convence y que se opera poco, pues yo me quedo con el de 12 meses, que es el que me gusta, ¿no? Pero sobre todo, el parámetro que más me convence a mí es el de movernos poco. Ya sabéis que cada movimiento implica un gasto. Si utilizamos fondos de inversión, estamos fuera del mercado 2 o 3 días. Entonces, eso también puede ser penalizado a largo plazo. Entonces, bueno, cuanto menos nos movamos, mejor, ¿no? Entonces, este sistema vemos que se mueve poco. Oye, Juanma, un par de Sí. preguntas. José quiere saber qué herramientas y cómo realizas, con qué herramientas realizas el backtest y cómo lo haces. Sí, pues mira, este concretamente lo he hecho con Portfolio Visualizer. Yo todos estos backtesting antes los hacía con mi Excel y claro, tardaba muchísimo más y porque pues era un aficionado y yo empecé a hacer backtesting hace muchos años y lo hacía con Excel, tal, tenía menos recursos. Ahora ya, bueno, pues utilizo estas herramientas que son de pago. Portfolio Visualizer es gratuita, tiene sus limitaciones, pero tiene una versión de pago donde puedes introducir tus propios índices y hacer más cosas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso he utilizado esa. Hay varias por la web, ¿no? A mí esta es la que más me gusta, sobre todo que, bueno, que es la que uso porque es la que he pagado, ¿no? Entonces, utilizo la licencia. ¿Vale? Portfolio Visualizer. Vale, Portfolio Visualizer, muy bien. Antonio Esplá quiere saber, te dice, si habitualmente están descorrelacionados la renta variable y fija, ¿por qué cuando te desinviertes vas a liquidez y no inviertes en renta fija? Te dice que muchas gracias y que está resultándole muy interesante. Gracias. Sí, vamos a ver, el sistema original de Gary Antonacci invierte en renta fija y me parece perfectamente lógico y perfectamente una decisión buena seguir invirtiendo en renta fija, ¿vale? ¿Por qué yo he puesto liquidez? Bueno, he puesto liquidez porque estamos en intereses negativos y ha distorsionado mucho en este periodo. Todos los backtesting que hagamos donde haya renta fija en los últimos 40 años, los resultados son muy buenos porque los rendimientos de la renta fija han sido muy buenos. Yo no sé si seguirán siendo buenos en el futuro y nos iremos a rendimientos negativos todavía más inferiores, no lo sé. Pero bueno, he querido quitar esa parte de la ecuación, ¿no? Y utilizar liquidez, que la liquidez lo entendemos todos, es el precio del dinero. Por ejemplo, si veis las líneas rectas en los años 70, bueno, pues los depósitos bancarios daban un 5, un 6, un 7% y por eso la línea está inclinada, ¿no? Y si vemos ahora en las últimas líneas en el 2008, pues ya es muchísimo más horizontal porque a lo mejor te estaban dando un 1%, un 2%, ¿no? Y ahora ya incluso negativo, ¿no? Entonces, he querido utilizar liquidez pues, para quitar un poco de la ecuación eso. Pero sí, tú te puedes refugiar en bonos. De hecho, el sistema, si os leéis el libro de Gary Antonacci o os metéis en su web, os va a decir que os refugiéis en bonos de renta fija y me parece una decisión muy buena, ¿eh? Pero bueno, he querido quitar de la ecuación eso para no dar tampoco rentabilidades muy grandes, que distorsionan un poco, ¿no? Pero... Vale, muy bien. Pues Juanma, muchas gracias. Quiero decir a los compañeros que están viendo la emisión que hemos puesto en el chat ya, Manuel nos ha hecho el favor de ponernos el enlace a esta herramienta Portfolio Visualizer de la que hablaba Juanma. Juanma, te devuelvo la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, estamos ya terminando lo que es el Dual Momentum, probando distintos puntos de chequeo, ¿no? Una vez al mes. Una vez al mes parece también lógico, ¿no? Pues oye, pues una vez al mes es, no sé, está en el comportamiento humano y como esto está muy relacionado con los sesgos psicológicos humanos, pues una vez al mes y 12 meses, un año, una vez al mes, tiene su lógica. Bueno, pues vamos a probar aún así otras opciones, ¿no? Pues mira, revisado cada 2 meses, revisado una vez al trimestre. Yo he hecho pruebas, revisado cada 6 meses, una vez al año, pues todavía muy, muy por debajo porque deja de tener un poco de sentido, ¿no? Si estamos buscando rendimientos recientes, pues parece que una vez al mes es lo más óptimo, ¿no? Yo me siento a gusto también haciéndolo una vez al mes. El problema que tiene hacerlo una vez al mes, vamos a ir a la siguiente diapositiva ya para terminar esto, que es importante también que entendáis. Estos backtesting están hechos con datos mensuales, tanto Gary Antonacci como yo, ¿no? Yo me he bajado los datos de la web MSCI, por ejemplo, a lo mejor para el que me ha preguntado antes, en msci.com están todos los datos de todos los índices y de manera gratuita te los puedes bajar. Pero claro, te los bajas si quieres bajártelos el periodo completo, no hay datos diarios, hay datos mensuales.
Para periodos cortos creo que sí te puedes bajar datos diarios, ¿no? Entonces, al utilizar datos mensuales, pues estás operando a final de mes, ¿no? Porque es el dato que tienes. Pero sí que hay autores que han investigado sobre esto y han empezado a hacer el mismo sistema. Oye, ¿qué pasa si opero el día 1, o el día 3, o el día 7, o el día 15? ¿No? Y sí que hay cierta aleatoriedad en los resultados. Todos los resultados son positivos, es decir, los fundamentales que hay detrás de esto siguen estando, pero a lo mejor uno da una rentabilidad del 10% y el otro da una rentabilidad del 10,5% y otro del 11%, no hay variación. Entonces hay una cierta hay una cierta influencia del azar, de la suerte. Entonces, una manera de poder solucionar eso bastante sencilla es dividir la parte de la cartera que tengas destinada a invertir por momentum en trozos individuales, ¿no? Entramos iguales, ¿no? Pues nosotros lo hacemos en el fondo, ¿no? Pero, pues divides la cartera, yo qué sé, en 10, en 5, en 6 tramos, en 4, y en unos operas los días 1, en otros los días 7, en otros los días 15, en otros los días 23 y en otros los días 31, ¿no? Pero cada periodo es independiente, ¿sabes? Cada cartera es independiente. Es decir, si operas el día 7 con tu trozo de la cartera, pues ves los rendimientos de los últimos 12 meses del día 7 al día 7, ¿vale? Y bueno, haciendo eso, digamos que vas a hacer que el efecto de la suerte te afecta menos y tu rendimiento sea una media de los rendimientos esperados. Es decir, puedes ser el tío más suertudo del mundo si operas solo una vez el día 31 y es el que mejor da los resultados, o ser el que peor. Entonces, bueno, esto para patrimonios grandes yo creo que puede tener sentido, ¿no? Dividir la cartera en tramos iguales y operar en distintos días de meses, pero cada cartera independiente. O sea, entender el concepto. Es como si tuvieras varias carteras independientes en las que operas distintos días del mes, pero la técnica es exactamente la misma, ¿vale? Te da más trabajo, pero, digamos, a mí me gusta siempre que la suerte me influya lo mínimo posible, ¿no? Entonces, esto es una manera de poder hacerlo. Y ya estamos terminando y vamos a ver lo que... Claro, la charla iba sobre el momento, ¿no? Entonces os tenía que contar la inversión por momento de manera sencilla, la que utilizamos nosotros, la que utilizaba yo antes de tener el fondo de inversión, ¿no? Como yo invertía una parte de mi cartera por este sistema y utilizando fondos Amundi, fondos Vanguard, pues a mí me parece una forma sencilla de hacerlo, ¿no? Y ¿es compatible el Momentum, este sistema de inversión, con una inversión más clásica tipo buy and hold, con sus rebalanceos? Pues totalmente, es decir, ¿por qué es compatible? Porque no tenemos una bola de cristal, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, no sabemos cómo se va a comportar, no sabemos si vamos a tener la década del 2000 al 2010 donde el Momentum fue fabulosa o vamos a tener la década siguiente, del 2000 al 2020, donde el buy and hold ha sido imbatible, ¿no? No lo sabemos. Entonces, si diversificamos estratégicamente, igual que estamos diversificando en activos, ¿no? Igual que tenemos empresas de Estados Unidos, empresas emergentes, empresas de small cap, ¿no? O un poquito de oro en rates, pues ¿por qué no tener también una diversificación estratégica? Yo creo que aporta valor y veremos alguna prueba sencilla que os he hecho. Son estrategias complementarias, lo que hemos comentado, o sea, son contrarias pero se complementan muy bien, lo que hemos comentado antes. La estrategia tradicional de buy and hold, de comprar, mantener y rebalancear, volver a los mismos pesos, tiene sentido por la reversión a la media y eso se da en periodos grandes. Y esta estrategia de momentum tiene sentido para periodos cortos. Entonces son estrategias que se complementan muy bien. Se complementan muy bien porque los puntos fuertes de una son las debilidades de la otra. Es decir, no en todos los escenarios, no se busca acertar con las dos estrategias en todos los escenarios porque es imposible acertar. Se puede dar un caso que sí, ¿no? Y que se acierte, ¿no? Como visteis en la década del 85 al 95, pues los dos lo hicieron muy bien. Pero normalmente no tiene por qué. Y tenemos un ejemplo muy claro en lo que hemos vivido otra vez, ¿no? La volatilidad tan fuerte que hemos hecho ha beneficiado mucho a una estrategia buy and hold con rebalanceos, ojo, porque si tú aprovechas esas caídas grandes para volver a rebalancear, es decir, si tú tienes una cartera ahí con varios activos, con su liquidez asociada, con su oro, y en una caída grande vendes lo que más ha subido y compras lo más barato, pues te estás aprovechando de la volatilidad. Cambia esa volatilidad extrema a las inversiones por momentum, todo lo contrario, ¿no? Le producen órdenes y entradas falsas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos de lo que os he comentado, ¿no? Que los puntos fuertes son las debilidades de la otra. Por contra, una tendencia prolongada se ve muy tanto a la baja como al alza, se ve muy favorecida la estrategia de momentum, ¿no? Lo hemos visto en la primera década, ¿no? del siglo XXI, como si una estrategia bajista, como fue en el 2002, 2001-2002 y la del 2007-2008, pues te refugias en liquidez, pues te ahorras mucha caída, ¿no? Entonces te ves en liquidez, sale favorecida la estrategia temporal.
Y lo mismo para arriba, ¿no? Una estrategia temporal, una estrategia prolongada, sin prácticamente bajadas, pues también sale favorecido, ¿no? Entonces, en resumen, buscamos resiliencia en la cartera y la combinación de ambas aporta robustez al conjunto, ¿no? Hace que la cartera esté preparada para cualquier escenario. Entonces, a mí particularmente, nosotros nos gusta mucho y por eso en el fondo de inversión lo hacemos así. Tenemos una parte de activos permanentes, que los llamamos, que utilizamos una estrategia buy and hold con nuestro rebalanceo matemático, y una parte que le llamamos activos temporales, donde invertimos con estas dos estrategias de momentum que os he comentado, ¿no? La parte temporal de índices geográficos y de índices de factores. Para verlo con un ejemplo, os he preparado un backtesting súper sencillo y que no me importa mucho las rentabilidades porque está distorsionado. Me refiero, he cogido los datos del S&P 500 desde 1940, sin dividendos, ¿vale? Con lo cual, faltaría el 2 o 3% de reinversión de dividendos anual que da, pero tanto una estrategia como la otra, ¿no? Tanto en su benchmark tanto en su índice de comparación como la estrategia. Y lo que he hecho es que divido la cartera en dos, por ejemplo. Un 50% de la cartera buy and hold, sin rebalanceos ni nada, o sea, compro el S&P 500 y un 50% de la cartera hago un momento absoluto. Es decir, voy a estar en el S&P 500 cuando su rendimiento sea superior a las letras del tesoro, el rendimiento de los últimos 12 meses, y si no es el caso, me refugio en liquidez. Y mezclo los dos. Y una vez al año vuelvo a los mismos pesos de estrategias, 50 y 50. El benchmark para poder compararme, como en una parte estoy 100% invertido y en la otra parte no sé lo que voy a estar, pues un benchmark muy lógico, ¿no? Sería un 75% el S&P 500 y un 25% de CAR, ¿no? Porque una parte estoy 100% invertido, la parte buy and hold, y la otra parte, como no lo sé, pues pongo 50-50, o la suma de los dos, 75-25, ¿no? Entonces, bueno, olvidaros de las rentabilidades porque ya te digo que no tienen dividendos y eso distorsiona mucho, ¿no? Pero sí podemos compararlos entre ellos. Como en ninguna de las partes estoy remitiendo los dividendos, pues puedo hacer comparaciones, ¿no? Y vemos cómo la mezcla de los dos da mayor rentabilidad, ¿no? Al final, unir las dos estrategias, pues al final tengo un ratio de SAT bueno, una volatilidad parecida a la del índice, pero en cambio corto mucho la bajada, la caída máxima que tiene su índice y aumento mucho el ratio de SARPE, ¿no? Y la correlación con la renta variable USA, claro, baja, lógicamente. De estar 100% invertido en renta variable, pues tengo una correlación del 92%. Entonces, esto es una estrategia que no recomiendo a nadie porque estoy invertido solamente en un índice, pero bueno, yo creo que teóricamente nos puede servir para entender un poco lo que os quiero decir de juntar las dos estrategias. Y ya la última, bueno, en todas las gráficas que he presentado son gráficas logarítmicas, ¿no? Porque si no, no se vería, ¿no? Por ejemplo, en esta última he puesto la gráfica así en escala normal y como se va acumulando por el efecto del interés compuesto, se van acumulando los rendimientos, pues las distancias son tan grandes que no ves prácticamente lo que pasaba al principio, ¿no? Por eso todas las, lo tenía que haber dicho al principio, disculpadme, todas las gráficas que os he puesto son logarítmicas, ¿no? Para igualar los mismos movimientos tanto al principio como al final sin el efecto del interés compuesto, ¿no? Pero vemos cómo ese exceso de rentabilidad con su becha, en esa acumulación de ese 1 y pico % que le saca, en el largo plazo es mucho, ¿no? Y ya para terminar, bueno, en Passive Wealth, una estrategia dual, bueno, pues comentaros un poco la estrategia del fondo que muchos conoceréis. Nosotros tenemos una estrategia de activos permanentes muy diversificada, donde tenemos empresas grandes, empresas pequeñas, empresas de Estados Unidos, de Japón, emergentes, tenemos rate, tenemos oro, incluso tenemos tendencias globales, robótica, salud, digitalización, agua, en fin, una estrategia diversificada, rebalanceada en vez de forma tradicional, pues con un algoritmo matemático, pero la base es la misma, ¿no? Pero luego también tenemos una estrategia temporal para los activos temporales y tenemos liquidez, ¿no? Y nuestro sistema va dando pesos a cada parte. Pero bueno, estamos diversificados estratégicamente con la estrategia de buy and hold con sus rebalanceos matemáticos y con la estrategia de momentum. Con esto no pretendemos acertar siempre, lo que os he comentado, pretendemos tener pues armas para todos los escenarios. Lo que pasa es que, claro, no siempre se va a acertar, lógicamente, ¿no? Pasa que siempre vamos a tener una parte de la cartera que va a responder mejor que otra. Y yo creo que ya, sí, esta era la última. Ya... Pues me parece fenomenal. Enhorabuena por la exposición. No ha llegado a 1 hora. Estamos ahora en -5 y como yo mira, digo, lo bueno es siempre 2 veces bueno y a la audiencia nunca hay que hartarla, con lo cual siempre hay que dejarla con ganas de más.
Y como hemos estado reservando comentarios y preguntas, pues vamos a ir con ellas ya en un barrido que esperamos llegar a todas. Muy bien. Te dice, hay un comentario de Manuel. Esas dos últimas gráficas, menciona, estarían buenísimas si en vez de usar el SP500 se utilizara el MSCI World o el MSCI ACW y latina. Claro, sí. Lo que pasa es esta de aquí. Voy a ponerla. Sí. Sí, el problema que tiene, claro, que yo datos del MSCI World pues los tengo desde 1970. Si me quiero ir atrás, pues los datos más fáciles de conseguir son del SP500. Por eso, como me he querido ir más atrás y me he ido a 1940, pues he utilizado el SP500. Pero tiene toda la razón, le doy la razón. Pasa que, claro, los datos son difíciles de conseguir. El Claro, MSCI empezaron en 1970, no había antes. claro. Muy bien, pues vamos a empezar con las últimas, las más recientes. Efraín te pregunta, ¿en tu opinión es una buena idea o estrategia un plan de inversión a 52 semanas, independientemente de lo que ocurra con el mercado? 52 semanas, me imagino que se refiere a los 12 meses, ¿no? 52 semanas es a mirar los rendimientos de los últimos 12 meses. No Supongo entiendo que muy sí. bien la pregunta, si me la puede aclarar. O sea, Efraín, si nos puedes sacar la pregunta por la cajita de preguntas, te lo agradecemos. no sé si se Bueno, refiere a utilizar, no sé si se refiere a utilizar solo Momentum. no lo sé, ahora nos dirá él. Te pregunta mientras tanto Luis que expliques por favor qué significa regresión a la media. Sí, bueno, regresión a la media, por ejemplo, eso parece que es otra anomalía que se da, ¿no? Es decir, en periodos grandes, si un activo baja su rendimiento por debajo de su media histórica, va a tender a volver a su media histórica. No significa que vaya a igualar a otro activo, sino a la media histórica. Es decir, si la renta variable a nivel global ha dado un 6, un 7% anual y de pronto en un periodo de los últimos 10 años está dando un 3, pues tiene todo el sentido del mundo que vuelva a su media histórica porque tiene mucho histórico detrás, ¿no? Simplemente es eso. Muy bien. Alonso Jalón dice, hablabas de usar el momentum con otros factores, value, low volatility, etcétera. ¿No decía Antonacci que funciona peor? Sí. Vamos a ver, Antonacci, voy a poner la gráfica esta de aquí y así hablamos sobre esto. Esto de aquí. Sí, Antonacci al principio, para llegar a esto, que parece muy sencillo, no fue lo primero que hizo, ¿no? Y al principio, pues, utilizaba muchos índices, incluso índice de oro, de renta fija, y se iba posicionando en unos en otros. Y al final llegó a la conclusión de que lo que mejor resultado daba y lo más sencillo para un inversor son índices geográficos, sobre todo de esta manera. Fijaros que separa, ni siquiera te mete Europa con Estados Unidos, ¿no? Te mete lo más masivo posible. Estados Unidos al final, ahora es el 60 y tantos % del índice, pero de media está siempre en torno al 50, ¿no? Entonces, al final, si coges la renta variable mundial, lo más masivo que hay es separar Estados Unidos y el mundo sin Estados Unidos. Entonces, él es forofo de eso y es un método. Factores, no hay tanto histórico como para poder analizarlo. Yo he hecho backtesting de factores y, mira, han dado mejores resultados, en unos periodos sí, en unos periodos no. Esto ya hay que, es decir, a mí me gusta. O sea, yo cuando invierto no invierto por los backtesting, no me baso en los backtesting. Es decir, los hago porque me gusta saber cómo han funcionado, pero lo que quiero encontrar es un sentido detrás, ¿no? Entonces, para mí tiene un sentido que una parte de la cartera, no me voy a quedar solo con una parte, es decir, los índices gráficos me gustan, pero ¿por qué no también invertir por factores? Es decir, a mí los factores value, de crecimiento, de baja volatilidad, a nivel mundial son muy masivos, funcionan muy bien y si ves los históricos que hay, que no hay mucho, pues ves que cómo se van solapando y cómo uno va cogiendo fuerza, luego viene el otro. Ahora lo vemos claramente con el value y con el growth, ¿no? Que están en el punto más alejados histórico, ¿no? El value está muy por debajo del growth, pero no tiene por qué ser así. El growth luego cogerá fuerza y, oye, pues, no sé. A mí, yo sé que Gary Antonacci no le gusta. Gary Antonacci, su método es este y critica a todos los demás, pero bueno, a mí sí me gusta invertir por momentum factores. ¿Por qué no? Sí, me gusta. Le encuentro sentido, vamos. Es más complicado de replicar por un inversor minoritario porque, claro, ya lo tienes que hacer a través de ETFs. Esa es la pega. Yo cuando invertía de manera tradicional, pues no lo hacía por no perder la ventaja fiscal que tienen los fondos, ¿no? Ahora dentro del fondo sí los utilizo. Vale, Juanma, Efraín plantea en su pregunta que lo de las 52 semanas lo decía a propósito de un plan de inversión semanal, en que cada semana invirtiese, entiendo, ¿no? Dice, en su opinión es una buena idea estrategia un plan de inversión a 52 semanas, invirtiendo semanalmente en vez de una vez al año.
independientemente de lo que ocurra con el mercado? Esta es la pregunta que decía. Una inversión sistemática de invertir una vez a la semana, sí. Sí, todo lo que sea sistemático y sigas tu plan, pase lo que pase. Sí, o sea, me imagino que se refiere a tener liquidez e invertir, ¿no? Cada semana durante 52, sí. Vale. Sí, sí. O sea, seguir un plan. O sea, lo importante a la hora de invertir, yo creo, es estudiar, o sea, empaparte de todo esto, tener unos conocimientos, lógicamente, porque son las armas, y en época de calma, definir tu plan con el que te sientas tú cómodo, porque luego y que lo entiendas, porque luego va a venir el estrés en el mercado que lo hemos vivido y entonces te van a entrar las dudas. ¿Y por qué hago esto? Y ahora me voy. Entonces, cuando andas cambiando de silla, ese es el problema. Hay una frase, los que me conocen, que la digo mucho, el sueño de un buen plan es un plan perfecto. No abandones el buen plan, que creo que fue de un general prusiano que lo dijo y luego lo ha dicho John Block. Pues es que es eso. O sea, si tú tienes un plan que has pensado en época de calma, sea el que sea, con el que te sientas tú a gusto, luego manténlo, no lo abandones, ¿no? Entonces, si el plan de Frain es invertir de esa manera, pues, y lo entiende y está contento con eso, pues perfecto. Muy bien. Daniel Rivera te pregunta, ¿has probado a hacer backtest con distintos días? ¿Sería totalmente aleatorio o quizás el hecho de que la gente tienda a hacer el ingreso a principios o finales puede afectar? Gracias. No lo he hecho porque es un trabajo enorme y tampoco veo que me aporte mucho. Lo que sí he hecho es revisar gente que lo ha hecho, ¿no? Y hay de todo. Es decir, se ven resultados aleatorios, todos positivos, pero sí se ven resultados aleatorios. Y hay incluso una cierta tendencia que los mejores resultados son al principio de mes y a finales de mes, a lo mejor por lo que ha comentado, ¿no? De que ahí es donde se hacen más las operaciones. Puede ser. Pero vamos, yo me siento tranquilo dividiendo la cartera en 5 o 6 partes y operando de esa manera y ya está, por minimizar un poco el efecto del azar. Pero bueno, para un inversor, yo antes cuando lo hacía con fondos lo hacía una vez, creo que el día 15 de cada mes, ¿vale? Pues sí, estaba también tranquilo. O sea, tampoco, bueno, ahí, si es para tu cartera, pues también te da un poco más o menos igual la suerte, ¿no? No sé. Yo creo que ya para patrimonios grandes o para un fondo puede merecer la pena. Un inversión individual, pues oye, depende del patrimonio, ¿no? Y del trabajo que quieras hacer. Oye, todo esto es trabajo, ¿no? No es lo mismo sentarte delante de tu ordenador una vez al mes que sentarte 10 veces al mes, no es lo mismo, ¿no? Pues todo eso hay que valorarlo también, porque la gente también tiene sus trabajos y no vive para invertir. Pues bueno. Muy bien. David Actuario te pregunta, ¿los sistemas Momentum no cree que cuantos más agentes los usen, más funcionan? Es decir, se retroalimentan las subidas. En este sentido, el comportamiento futuro de la estrategia podría ser difícilmente predecible, dado que una componente de la misma se basa en el comportamiento del mercado en cuanto al uso de la estrategia. Gracias. Hombre, se alimentan las tendencias por lo que hemos hablado, pero luego estas caídas tan bruscas que se dan, al final la gente vende en pánico, o sea, es muy difícil. Al final, como os he mostrado en las distintas décadas, es una estrategia en la que no vas a estar a gusto siempre. Entonces, por eso no la utiliza todo el mundo. Es una estrategia que te va a poner a prueba, ¿no? Ahora mismo lo hemos visto. Es que es una estrategia que ha fallado, ¿no? En la última década y en el último año es una década que ha tenido sus fallos, tanto en la caída del 2018 como la de ahora. Entonces, pues no lo hace todo el mundo. Yo creo al revés. Yo creo que si todo el mundo lo hiciera, desaparecería. Porque no, si todo el mundo compra igual y vende igual, no se producen las tendencias, ¿no? Al final las tendencias se retroalimentan, pero deja de funcionar cuando la gente empieza a vender. Y entonces se forma el pánico, viene la crisis por las noticias que escuchamos, por cosas reales de la economía y se forma la tendencia bajista, ¿no? Pues si todo lo hiciéramos, yo creo que al revés, ¿no? Cualquier sistema, cualquier factor de inversión, si todo el mundo invirtiera, desaparecería. Muy bien. Edu te pregunta, ¿por qué no invertir en oro en vez de liquidez en momentos bajistas de la renta variable? Bueno, eso ya es cada uno que vea la función del oro en su cartera. En este sistema concretamente, oye, hay inversores que utilizan el oro también e invierten el oro por momentum. A mí el oro me gusta como un activo para tenerlo siempre. De hecho, es una parte de nuestros activos temporales. Nosotros una parte de la cartera la tenemos siempre invertida en oro. Pero, por ejemplo, no me gusta para la parte de momentum, porque es muy volátil su precio. Entonces, he visto en los trabajos que he hecho que da muchas órdenes y a mí, como me gusta operar lo mínimo posible, pues bueno, funciona bien. Una estrategia tendencial en oro puede funcionar bien, pero se opera más. Entonces, yo prefiero tener el oro siempre en la parte permanente de la cartera y en la parte temporal,
renta variable, que es lo que yo creo que va a dar rentabilidad en el futuro, ¿no? Las empresas creando cosas y a través de los índices puedes participar de ese crecimiento y estando en liquidez, lo único, implementando este control de riesgo, estando en liquidez, sistemáticamente, cuando un plan pensado te lo dice, ¿no? Veo los rendimientos de los últimos 12 meses o una media, si no quieres utilizar los 12 meses, una media de los rendimientos pasados y me voy en liquidez, pero sin pensar. Si te da el punto, pues lo haces. Si te da entrada, pues entras, ¿no? Sistemáticamente, sin decisiones activas. Entonces, a mí me gusta estar en liquidez o en renta variable en este sistema, pero esa es mi opinión, ¿eh? Puede tener sentido utilizar el oro también como activo temporal. Muy bien. José te pregunta qué producto, utilizas para posicionarte en US o en el World ex-US, en el mundo sin Estados Unidos. Entiendo que serán ETFs o fondos indexados. ¿Podrías indicar qué producto concreto es el más adecuado? Y antes de que respondas, quiero, de nuevo, lo que siempre digo, no toméis esto, por favor, como una recomendación de inversión. No podemos darlas. La información que des, Juanma, a título meramente eso, informativo, y las decisiones cada uno las suyas. Por favor, sí, toda esta charla son mis opiniones, lógicamente, y no hago recomendaciones de ningún tipo, ¿vale? Esas son mis opiniones. Pues depende de si estás en España, si estás fuera de España, si estás en Estados Unidos, hay unos productos u otros, ¿no? Por ejemplo, para un inversor que esté aquí en España y que utilice fondos, pues yo utilizaba fondos Amundi y fondos Vanguard, ¿vale? El problema que tenemos es que no existe un fondo indexado al mundo sin Estados Unidos. Y sí que es bastante importante meter el mundo sin Estados Unidos. Entonces yo lo hacía utilizando una mezcla. Al final el mundo sin Estados Unidos es 44% de Europa, 25% emergentes, 18% Japón, 13% Asia-Pacífico sin Japón, más o menos. Pues yo eso lo tenía dividido, entonces o invertía en un fondo Amundi de Estados Unidos o invertía en 4 fondos Amundi o 4 fondos Banco cuando estaban disponibles de Europa, emergentes, Japón y Asia-Pacífico, ¿no? Que esos están disponibles para cualquier inversor. En el fondo es distinto, en el fondo sí yo puedo utilizar ETFs americanos y entonces ahí sí puedo tener una parte, el ETF, el BEU, que es un ETF de Vanguard que replica el índice del MSCI World ex-US, ¿no? Entonces puedo tener los dos jugadores con 2 ETFs. Para un inversor, pues te tienes que hacer una mezcla, ¿no? Pero bueno, es bastante sencillo hacértelo. Una regla en el Excel y dar pesos. Esos pesos están, te metes en la página de MSCI y te dicen los pesos, ¿no? Y varían muy poco, lo mismo los tienes que adaptar una vez al año o una vez cada 3 años, yo qué sé. Muy bien. José te pregunta si el chequeo mensual lo haces de forma manual o lo tienes automatizado de alguna forma. Semi-automatizado. O sea, lo hago manual porque lo hago yo con unas tablas de Excel y en las tablas de Excel pues tengo enlaces donde para no hacerlo cada vez pues pincho y me da las rentabilidades pasadas y que quiero ver. Y ya opero yo haciendo la orden yo manual, ¿no? Pero semi-automatizado. O sea, son sistemas que al final o sea, no lo hace una máquina, no lo hace un botón. Lo hago yo basándome en información automatizada. Muy bien. Daniel te pregunta, ¿una alternativa a estar únicamente en cash o bonos, se podría utilizar un short en el ETF? A mí no me gusta, eso ya es especular, vamos. He trabajado muy poco eso, porque no va con mi forma de invertir. Utilizar inversos de ETFs. Y me acuerdo al principio que hice alguna prueba y no daba resultados tampoco buenos, ¿no? Muchas órdenes y... No, a mí, vamos, eso entiendo el que lo haga, pero eso ya solo lo veo más como especulación, más que como una inversión a largo plazo, ¿no? Y ya estás utilizando productos que utilizan derivados, ¿no? A mí me gustan los activos reales, ¿no? Fondos de réplica física que tengan las acciones del índice. Si me voy a cash, pues me voy a cash o me voy a renta fija y compro los bonos. Lo otro ya es utilizar instrumentos derivados que, oye, perfecto el que los quiera utilizar, pero yo particularmente no lo veo. Muy bien, fenomenal. Edu pregunta, ¿no harías momentum en vez de en acciones hacerlo entre el top 20 de criptomonedas y liquidez? Tienen más volatilidad las criptos que las acciones o bonos. Mira, de cripto sé poco, he leído poco, no invierto en criptomonedas. Lo que sí le puedo decir es que, cuanto más volatilidad, más órdenes. Y más órdenes falsas también.
más gastos, ¿no? Entonces, a mí el momentum, quedaros con esta diapositiva, a mí me gusta con índices que compartan escenario económico para que estén correlacionados de esta manera, pero poco, y que sean muy masivos, ¿no? Por eso incluso fijaros que no pongo el índice de pequeñas empresas, que es otro factor, ¿no? Porque es un índice más volátil y me va a obligar a operar más, ¿no? Entonces, particularmente índices muy volátiles, y las criptomonedas lo son, un sistema de momentum de 12 meses yo creo que no funcionaría, creo, ¿eh? Porque a lo mejor tienes que utilizar medias e irte a rentabilidad, a ver el último mes o los últimos 3 meses y jugar con la volatilidad. Lo desconozco, es que no te puedo responder bien esa pregunta porque no lo sé. Yo creo que no funcionaría bien, pero no lo sé, ¿eh? Porque no he trabajado sobre ello. Muy bien, David Actuario también te pregunta sobre en qué medida crees que el momentum puede haberse visto favorecido en los últimos años por la divergencia entre acciones de calidad, growth, frente a baratas. ¿Crees que el momentum obtendrá esa ventaja en el futuro? Gracias. Claro, hay que diferenciar esta estrategia de invertir, de seguir un sistema de momentum donde me voy posicionando en distintos índices con el factor momentum aplicado a acciones. O sea, hay un ETF, hay varios ETFs, hay varios vehículos donde están indexados al MSCI World Momentum, al MSCI USA Momentum, al MSCI Emergentes Momentum, que invierte en las acciones que mejor rendimiento pasado tienen. Y ese sí es cierto que en los últimos años es el factor que mejor la ha hecho. Muy parecido al de crecimiento, porque claro, al final el factor momentum está relacionado con lo mejor que lo está haciendo, y como lo que mejor lo está haciendo ahora mismo es el factor crecimiento, pues claro, las empresas de crecimiento son las que mejor momentum tienen, ¿no? O por lo menos yo me lo entiendo así. Lo mismo lo estoy diciendo una estupidez, no lo sé, yo por lo menos lo entiendo así. Entonces, claro, el momentum ha funcionado muy bien porque las empresas que más han crecido han tenido más momentum y se ha retroalimentado. Pero yo no sé si en el futuro lo que va a pasar, no tengo ni idea. Lo de la bola de cristal que os he comentado, ¿puede seguir o puede que ahora a lo mejor sea el factor válido en la próxima década, ¿no? Y que lo haga muy bien? Muy bien. Alberto Freitas te pregunta, gracias por la presentación. ¿Considera que la inteligencia artificial y el Big Data son una amenaza para los gestores en el futuro, considerando la capacidad de estas tecnologías para digerir información y crear algoritmos evolutivos que implementan estrategias de inversión eficientes? Pues también desconozco, no sé mucho sobre ese tema. Vamos a ver, intentar competir contra eso, un gestor es difícil, ¿no? O un inversor a nivel particular es difícil. Por eso los sistemas que me gustan a mí son sistemas sencillos, que se opera poco, ¿no? Que tienes tus órdenes falsas y tus equivocaciones porque no siempre vas a acertar, ¿no? Esos sistemas, yo creo, de alta frecuencia, pues son otras cosas, ¿no? Y oye, igual que hay unos que funcionan muy bien, hay muchos también que que desaparecen porque dejan de funcionar, ¿no? Entonces, ojo con ello. Pero lo desconozco si es una amenaza. Yo creo que, vamos, si tu inversión es racional y tiene sentido, una inversión pasiva tradicional, ¿no? Invertir en empresas de crecimiento, no sé, una cartera 60-40, una cartera rebalanceada, pues yo creo que no tiene por qué afectarse, ¿no? Porque estás jugando a favor, ¿no? Estás cogiendo el sesgo de crecimiento que tienen los índices a tu favor. Lógicamente vas a tener volatilidad, ¿no? Y la volatilidad la puedes controlar pues metiendo otros activos descorrelacionados, ¿no? Bajando asumir el riesgo que quieras asumir con tu porcentaje de inversión en renta variable. Por eso es importante hacer tu trabajo antes e invertir en lo que te sientas cómodo. Pero no, a su pregunta yo creo que no, ¿eh? Tampoco sé mucho de eso, pero yo creo que no te tiene por qué afectar a una inversión tranquila. De acuerdo. Bueno, no por nada os llamáis impasibles, es decir, más tranquilo que eso, es un poquito la filosofía que sí, seguís. lo que hay detrás nuestro es así, sí. Claro, claro. Andrés te pregunta si cuando hacéis las dos estrategias las lleváis en paralelo, es decir, ¿en ningún momento hacéis rebalanceo conjunto? Por ejemplo, sí se opera en paralelo. Por ejemplo, esta casi una prueba para todos, ¿no? A nivel particular y para los gestores, en marzo y en febrero, cuando empezaron a caer los índices, pues nosotros estábamos comprando activos permanentes a dolor porque estaban cayendo mucho y nos daban entradas muy grandes, y por otra parte estábamos vendiendo activos temporales porque daban orden de salida. Estábamos haciendo lo contrario. Y ahora, este último mes, hemos hecho lo contrario. Hemos vendido paquetitos de los activos temporales, incluso los que habíamos comprado hace 2 meses, porque ha subido
tanto pues que nos da nuestro sistema es matemático, no tenemos decisiones activas. Orden de venta, pues hemos vendido paquetitos y hemos comprado activos temporales. Volvemos a hacer lo contrario. Y bueno, pues en las revisiones que nos toque, pues vamos haciendo lo que nos dice. Y sí, lo que sí que están es interrelacionados, ¿vale? Digamos que el core de la cartera es la parte permanente. Es lo que puede... Voy a poner la última diapositiva. Es que se ve muy bien. A ver, perdonad. Para responder a la pregunta, yo creo que esta diapositiva se ve muy bien. Sí, el core de la cartera es la parte de activos permanentes, ¿no? Es lo que puede pesar un mínimo del 50 y puede llegar a pasar el 100% de la cartera si los activos bajan mucho, pero los movimientos son muy suaves, ¿eh? Desde que empezó el fondo, la exposición ha variado del 50 al 62%. Y fijaros los movimientos que ha habido, porque el fondo empezó en septiembre del 2018, que empezamos con una caída grande y hemos tenido ahora otra caída más grande. Y aún así, el porcentaje ha variado del 50 al 63, exclusivamente. O sea que hay mucho margen. En cambio, la otra parte de la cartera es una parte más táctica, ¿no? O sea, la estrategia fundamental es la parte permanente rebalanzada con el algoritmo matemático y la otra parte es la parte más táctica, ¿no? Entonces, los activos temporales, digamos, que son parte de la liquidez de nuestro sistema, ¿vale? De la liquidez táctica, me refiero. Es decir, por eso puede estar parte de la liquidez reservada a los activos permanentes, parte de ella la invertimos en activos temporales, ¿vale? Pero tácticamente, para mí, para nuestro sistema, es una liquidez, ¿vale? Es difícil de entender, pero bueno, con esta gráfica yo creo que intento... lo que nos cuesta más siempre explicarlo, ¿no? Que la parte core de nuestra cartera es comprar, mantener y rebalancear con nuestro sistema matemático y luego no renunciamos a una parte temporal que es una liquidez táctica de nuestro sistema, ¿no? Y por eso puede variar frente a los activos permanentes que pueden ser desde el 50 al 100%, pues los activos temporales está pensado el fondo para que sean desde el 0 al 30% y la liquidez desde el 0 al 50%. Muy bien. David Actuario pregunta qué relación podrías establecer entre los sistemas momentum y las burbujas. Bueno, es el comportamiento humano, ¿no? Lo que hemos dicho al principio de todo del excelente artículo de Marcos Pérez, de Inversobrio, ¿no? El miedo y la avaricia, es decir, pues la avaricia, pues, comprando los activos que suben, pues puede provocar burbujas y así ha sido, ¿no? Y este sistema aumento pues se retroalimenta y por las tres fases que comentaba en el artículo, las tres causas, y puede ser que se vaya retentando y que burbujas hasta que entre el miedo, empezamos a vender y ocurre lo contrario, ¿no? El miedo viene dado siempre por cosas externas, ¿no? Pues por una crisis económica, por la crisis sanitaria que hemos tenido, y sí puede ser que se alimenten las burbujas, pero eso es inherente al ser humano, ¿no? Al ciclo económico, las burbujas. Creo yo, vamos. Muy bien. Oye, Antonio, desde el comienzo de la sesión, y te la hago ahora porque era una pregunta que no tenía mucho que ver con la exposición, te preguntaba si el problema de Esfera ha afectado al crecimiento del fondo. Dice, soy partícipe y mi padre también. Bueno. Y bueno, para los que no sabéis, Esfera está en proceso de compra por parte de Advanc. Entonces, ha habido un periodo, creo, de un mes y medio donde no se podía operar desde dentro de la gestora, desde dentro de la agencia de valores, porque el problema no ha afectado a la gestora, sino ha afectado a la agencia de valores de Esfera Capital, ¿no? Entonces, como el fondo en nuestra parte de los partícipes invirtían a través de la agencia de valores de Esfera, pues nosotros, como somos muy machacones con la zona de invertir, teníamos muchos aportes periódicos de gente, pues claro, eso yo no he podido invertir en mi propio fondo durante 2 meses. Hemos notado, claro, se ha frenado. También es cierto que ahora ya, que hace ya unos días, ¿no? Que estamos todos ya en la nueva casa, estamos ya todos en Advanc, en MyInvestor, pues ahora ya otra vez, por ejemplo, en el informe que he recibido hoy y que he visto antes con Juan, pues hemos vuelto a tener como 30 o 40 aportes de dinero, ¿no? O sea que, bueno, sí, ha habido un freno, pero bueno, ahora esperamos que se recupere y que volvamos a poder hacer nuestra estrategia de mejor de inversión, que son nuestros aportes periódicos de ahorro, llueve o truene o salga el sol, ¿no? Invertimos cada mes nuestro porcentaje de ahorro destinado al fondo que queramos y ahora, durante 2 meses no hemos podido hacerlo, ha sido una pena. Esperemos que sea un bache en el camino para seguir creciendo juntos. Oye, Manuel dice que si podrías compartir tus datos de contacto, por ejemplo, un email
Entiendo yo que Sí, sí, podría... buena para todos que quieran a lo mejor mandarte consultas cuando esto haya terminado, que cerremos el vídeo, pues Sí, cómo contactar contigo. pues a ver, voy a compartir, perdonar. Pues aquí en impassivewealth.com, nuestra página, pues aquí en equipo, en contacto, aquí tenemos, estoy yo y está mi socio, Juan, que vive en Oxford. Ahí tenéis nuestro Twitter y podéis pinchar y contactar directamente. Nuestro email es muy sencillo porque yo soy juanma@impassivewealth.com y Juan es Juanfra, porque es Juan Francisco, juanfra@impassivewealth.com. ¿Vale? Y luego también tenemos el email de contacto conjunto info@impassivewealth.com. Somos activos en las redes sociales y donde estamos en foros y bueno, tenemos un grupo de WhatsApp. Así que sí, es fácil contactar con nosotros. Perfecto, perfecto. Pues me parece muy bien. Han sido un montón de preguntas, la verdad. Y bueno, pues chulísimo, muy interesante. Como digo, quedáis emplazados más adelante para que vengáis los dos Juanes a Value School, a la sede, pues cuando nos vuelvan a dejar salir y hacer nuestra actividad habitual, que no lo descartamos. Los webinarios, la verdad es que le están siendo muy bien recibidos por todos y seguro que los mantendremos. Pero bueno, la esencia siempre de nuestros actos han sido actos públicos en la sede, a los que volveremos, esperemos que muy pronto. Voy a dar las gracias ya a todos los amigos que se están ya despidiendo. Daniel, te dan todas las gracias. Juanma, ha sido una charla muy esclarecedora. Manuel te agradece, Elisa, Ana Rosa, Daniel, Alonso, Efraín, yo os agradezco a todos, que muchos nos seguís todas las semanas y la verdad es que es un orgullo la fidelidad que nos deparáis. Quiero recordaros el Summer Summit, la antigua escuela de verano que este año se transforma en un congreso internacional muchísimo más grande. Os he dejado todo el enlace para el programa completo y los vínculos, los enlaces para las inscripciones en la cajita del chat al principio de la charla, que me preguntasteis por ello, os lo he puesto ahí. De todas formas, nos iréis viendo cómo lo promocionamos en Twitter, redes sociales, porque bueno, la idea es que la información llegue a todo el mundo que esté interesado. Lo hemos hecho muy para todos los públicos, charlas muy básicas y más sofisticadas. Hay eventos en inglés, evidentemente, porque son gestores extranjeros, pero esperamos que os guste mucho. Y Juanma, de verdad, un placer tenerte con nosotros. Gracias por la charla. El vídeo para todos, no solamente para ti, lo subiremos dentro de unos 10 días al canal de YouTube. Te lo pasaremos cuando lo tengamos, Juanma, para que lo difundáis entre vuestra gente de redes sociales. Y subiremos también las diapositivas, que también lo preguntaba. Y siempre hacemos lo mismo. Cuando se publica el vídeo también van las diapositivas. Perfecto. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un enorme placer y un honor estar aquí con todos vosotros. Gracias. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, no puedo decir otra cosa, y por vuestra atención. Y gracias a Value School por su amable invitación. Claro que sí, estamos para eso, para difundir el conocimiento entre la gente que lo demanda y que lo necesita. Y sobre todo, al final siempre es ponerlo en práctica. Bueno, pues amigos, hasta la próxima semana con este tipo de webinarios, pero el viernes tenemos uno dentro de la línea Value School Pro. Un poquito de tema un poquito más sofisticado. Vamos a hablar con Javier Poveda de lo que él denomina Search Funds, ¿de acuerdo? Una oportunidad para empresarios que quieren vender sus pymes. Nos va a explicar de qué va esto. A las 7 este viernes hablamos de Search Funds y el miércoles que viene el siguiente webinario semanal de Value School. Están todos ya programados, los de todo el mes de junio, son 6, en la zona de eventos de la página web y hemos enviado hoy mismo el boletín de agenda donde podéis tener toda la información si es que preferís informaros por esa vía. Hasta entonces, nos vemos el miércoles o el viernes. Buena semana y salud para todos. Adiós. Adiós, Juanma. Adiós, muchas gracias.